hola a todos, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente grabando un episodio nuevo de su podcast Bocados Conciencia. Hoy estamos muy emocionadas, contentas, estamos estrenando set, como pueden ver. Entonces, pues, andamos como con buena energía, ¿va? Pues como siempre, hoy voy a presentar a mis amigas, las doctoras, y hoy vamos a platicar de un tema súper importante, o más que importante, yo diría interesante, que es la microbiota, ¿va? Entonces, bueno, me gustaría que se presenten. Yo soy Paulina. Yo soy Andrea. Yo soy Nidia. Y yo soy Melissa. Entonces, bueno, hoy vamos a platicar de qué es la microbiota. Cuando hablamos de microbiota, creo que automáticamente se nos viene a la mente el intestino, ¿no? Pero resulta y pasa pues que no tenemos solamente microbiota en el intestino. Realmente tenemos microbiota en todo el cuerpo, en casi todo el cuerpo, por no decir que en todo, ¿no? Tenemos en la piel, en la boca, en los pulmones, en las mucosas, o sea, en todos lados. ¿Y qué es la microbiota? Pues imagínense que son imagínense, son muchísimos microorganismos que están pues habitando todo nuestro cuerpo, ¿va? Ahorita vamos a estar Nidia y yo como platicando de ciertos puntos de generalidades de la microbiota y poco a poco vamos a ir profundizando en esto. Sí, bueno, sobre todo es eso, como lo dijo Meli, hay distintos sitios donde hay la microbiota o los microorganismos y se enfoca un poquito más en la intestinal, porque también es donde hay mayor cantidad de microorganismos. Sin embargo, pues en distintos sitios tenemos también funciones como muy específicas y bueno, también aunque nosotros vamos a centrar en lo que son las bacterias, o sea, porque pues al hablar sabemos que hay también virus, hongos o algunos otros microorganismos que pueden como considerarse dentro del cuerpo, pero los más importantes pues van a ser las bacterias que viven. Nosotros hoy esperamos después les platiquemos más porque también hay información muy importante de otros sitios de las bacterias, pero nos vamos a enfocar en lo que es la microbiota intestinal. Para que se den una idea, o sea, la microbiota intestinal es el lugar en donde tenemos más microorganismos que en todo el cuerpo, es donde hay mayor densidad. Hay artículos en donde incluso refieren que si juntáramos todas las bacterias que habitan nuestro intestino, representarían entre 1 a 2 kilos de nuestro peso total. Entonces, es bastantísimo, ¿no? De ahí también, no sé si alguna vez lo han escuchado, existe esta pues teoría de que en realidad somos más bacterias que células humanas, ¿no? Hay una relación que dice ahí que hay por cada célula humana tenemos 10 bacterias. Entonces ahí empieza como a surgir todo este tema interesante de por qué está tan involucrada la microbiota y todas estas funciones pues que tiene y cómo influyen en pues todo nuestro cuerpo, ¿va? Algo importante antes de que ahorita Nidia tome la palabra es que pueden escuchar dos palabras asociadas, una que es la microbiota y otra que es el microbioma. No se pueden utilizar de manera indistinta o no equivale una a la otra, sino la microbiota se refiere a todos los organismos vivos que viven en el intestino y el microbioma se refiere a todos los genes que tienen estos microorganismos. Es decir, o sea, la microbiota es como los habitantes y el microbioma es como la biblioteca de genes o todas las funciones que pueden llevar a cabo estas bacterias o estos habitantes del intestino, ¿verdad? Sí, se me hace como muy interesante este punto y también me gustaría como retomar o a lo mejor conceptualizar lo que es la microbiota. Creo que es un término que a lo mejor para nosotros es un poco común, pero si hay alguna persona que es la primera vez que lo escucha o que no sabe a qué nos referimos, creo que también yo antes de conocer o de saber sobre este tema, pues pensaría, escuchas bacterias y dices, eso es malo, ¿no? O sea, o es enfermedad o hay, pues cuando alguien tiene una infección bacteriana, pues es malo, ¿no? Entonces, como que nos quede muy claro que también son nuestros amigos, las bacterias, o sea, como quitarnos esta idea de que todas las bacterias son malas, porque justamente pues toda esta composición de la que les estamos platicando, que hay un montón, que pesan 2 kilos en nuestro cuerpo, que a veces hay más de las células humanas, es porque tienen funciones específicas y hay, así como en todo en la vida, hay buenas y hay malas. Entonces, como familiarizarnos que no es malo tener bacterias, entonces tenemos que llegar a un equilibrio, hay un
término como muy importante que se puede o se le conoce como eubiosis, que es cuando las bacterias viven en un equilibrio, es cuando todo va a estar como correctamente, que estén conviviendo dentro de nuestro cuerpo está bien. Sin embargo, ¿qué puede pasar? Si hay un desequilibrio en o que también lo podemos escuchar como disbiosis, puede generar algunas enfermedades. O también existen otro tipo de patógenos externos que si entran y desequilibran nuestra microbiota, van a tener la enfermedad. Pero entonces, a mí sí me gustaría como dejar claro a nuestros escuchas que no son buenas ni malas todas las bacterias, sino que es importante que las conozcamos, que sepamos que viven en nosotros de manera natural, porque también a lo mejor muchas personas tratamos de ser como todo quitar o pensar que siempre va a estar limpio. Y no limpio, no necesariamente, sino saber la importancia que tienen, creo que es lo que queremos hablar, y aprender a convivir con ellas porque viven en nosotros. Sí, de hecho, vivimos en una relación simbiótica, o sea, ellas necesitan de nosotros y nosotros necesitamos de todos esos microorganismos que viven en nosotros, ¿no? Ya decía Nidia que el tema de la composición, o sea, de la diversidad, o sea, qué tipos de bacterias tenemos, es importante, y la abundancia, y de ahí surge el concepto de si tengo una microbiota, pues, en balance o en desbalance. Y cuando existe desbalance es cuando se ha descrito que se asocia a muchísimas enfermedades, desde enfermedades digestivas, como es el síndrome de intestino irritable, enfermedades inflamatorias intestinales, en el contexto de obesidad y diabetes, enfermedades autoinmunes, alergias, y se van a dar cuenta ahorita que sigamos en el episodio que pues también con cuestiones neurológicas, ¿no? Ansiedad, depresión e incluso cáncer. Y esto es pues justo porque tiene muchísimas funciones. Entre las funciones también que podemos ver, así como pueden ocasionar enfermedades, también son importantes porque, como lo decía Meli, en este proceso de simbiosis también tienen funciones muy importantes para nosotros, nos ayudan a la digestión, también se han visto involucradas a la producción de ciertas vitaminas que son importantes para los humanos, también incluso pueden ayudar a modular el sistema inmune, que creo que ya hemos trabajado acerca del sistema como... Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso a profundidad. Ok, entonces ahí viene también la siguiente pregunta, o sea, si ya sabemos de lo que importa la composición, oye, ¿y cómo es que se forma esta composición? O sea, de las primeras cosas que yo me enteré es que importaba si habías nacido por parto o por cesárea, ¿no? Mira, mamá, y perdón, estoy tarado porque nací por cesárea, ¿no? Pero ¿qué otra cosa saben que está, o sea, que está involucrado en esto? Sí, creo que es importante que veamos que hay distintos factores que lo van a modelar o que la van a formar o que la pueden como cambiar dependiendo el ambiente. Incluso también, por ejemplo, la lactancia materna, a mí eso también me encanta, o sea, un tema que dices, wow, ¿no? El uso de antibióticos también es de lo que veníamos hablando al inicio, la importancia de que sepamos que hay buenas, que hay malas, cuándo sí utilizarlos, cuándo no utilizarlos, porque pueden dañar nuestras mismas bacterias que están teniendo funciones buenas. Entonces, el uso de antibióticos hay que tener un montón de cuidado. También todo lo que comemos va a determinar específicamente nuestra microbiota, lo vamos a ver más adelante, incluso el estrés, el medio ambiente, y también puede ser hasta la genética. Y esto va a ir cambiando conforme pasa el tiempo, la edad también es importante, y incluso algo interesante es que hasta las emociones pueden estar modulando nuestra microbiota. Pues sí, después de todo este speech que nos aventamos, pues ¿qué onda, no? ¿Y para qué sirve? ¿Cuáles son las funciones? Ya dijimos a grandes rasgos. ¿Qué es lo que hacen todas estas bacterias? Yo antes de hablar de las funciones, algo que me pareció como muy interesante es que, como ya lo mencionaban, no hay una microbiota ideal. O sea, no hay una... O sea, no se habla de todavía hasta la fecha, las investigaciones no nos han dicho cómo debe de ser muy específicamente una microbiota sana. O sea, y algo también muy importante es que no hay una microbiota igual. O sea, mi microbiota es muy diferente a la de todos aquí y no hay una microbiota igual en el mundo, es como una huella digital. Eso está padrísimo. Eso está muy padre, entonces por lo mismo es muy difícil estudiarla, porque todas las microbiotas son distintas. Entonces sí hay estudios que hablan de que ciertas bacterias o ciertas características de la microbiota
se asocian a ciertas cosas, pero todavía falta mucho, porque imagínense, son muchísimas bacterias y cada bacteria tiene una función distinta. Y retomando eso, además de que cada bacteria tiene una función distinta, también es importante que sepamos que hay muchas bacterias que, aunque sean distintas, van a tener la misma función. Entonces aquí refuerza lo que dice Andrés. A lo mejor yo no tengo un tipo de bacteria que tiene Pau, pero hacen la misma función y nos va a traer esos beneficios y se van a como complementar. Entonces eso fortalece el que sea tan única, y no necesariamente que yo no lo tenga significa que es bueno o que es malo para la otra persona, sino que justo tenemos que estudiar un montón y es como conocer nuestra microbiota para saber bien las funciones que tiene. Incluso una bacteria en un sitio puede ser buena y en otro sitio puede ser mala. Sí. Justo eso también es muy importante, que mientras vemos que en el intestino está haciendo una función mala, en la microbiota oral hace una función buena. Entonces también eso está súper interesante. O en la cantidad, ¿no? O sea, que también hay patógenos oportunistas o bacterias que viven de manera pues que son comensales, viven en nuestro intestino, pero que si hay cierta desbalance y hay un sobrecrecimiento, entonces se convierte en algo patológico, ¿no? Algo bueno que les quiero compartir, no sé si me va a ir muy técnica, pero que a mí me gusta, o que cuando yo trabajé un poco con microbiota oral, o mucho con microbiota oral, pero algo muy interesante que les comparto es en microbiota intestinal, que es como lo que habías conocido más. Que haya muchas bacterias y de distintos tipos es bueno, es como lo que veíamos, que va a tener una microbiota intestinal saludable. Sin embargo, lo que yo aprendí cuando estudié la microbiota oral era que era todo lo contrario. O sea, en microbiota oral, entre más o distintas bacterias tengamos, puede ser que haya la presencia de algunas enfermedades orales. Entonces ahí es como justo saber qué estamos viendo, qué queremos estudiar y ser muy específicos. Pero sí es interesante, pues, a que lo que yo pensaba que era como bueno, en otro sitio se hizo malo. Y como lo dijo Andrea, hay ciertas bacterias en la boca que tienen unas funciones benéficas, pero en el intestino no es así. Entonces es un tema súper bonito y súper interesante. Sí, no, aquí nos podríamos pasar horas, pero vamos a tratar de controlarnos. Pero bueno, entonces, ¿para qué sirve? O sea, ahora sí, díganos, ¿para qué sirve? Porque si no, yo me aviento todo el speech. Se sabe que sí te lo avientas, Meli. Sí, ok, bueno, pues un poco hablando de las funciones, creo que ya mencionaron algunas, pero intentaremos un poquito ir profundizando en términos generales cada una de ellas. Bueno, una de las funciones básicas de la microbiota intestinal es que ayuda a digerir compuestos que los seres humanos no podemos digerirlos de manera normal, porque en realidad los seres humanos no tenemos enzimas para digerir esas fibras que son fermentables. En este caso, pues las bacterias de nuestra microbiota intestinal nos ayudan a digerir estas fibras. Incluso también nos ayudan o generan metabolitos o productos, les podemos llamar, que son los ácidos grasos de cadena corta, como son, podemos conocer algunos como el butirato, el propionato y acetato, que tienen diversas funciones. Entonces, pero también aquí es importante que esta producción de estos productos de los que hablo está asociado a prevención de diferentes enfermedades. De hecho, o sea, como para que se entienda un poquito, nosotros no podemos romper la fibra, no la digerimos, pero las bacterias sí. Y entonces las bacterias, al digerir la fibra, producen estos ácidos grasos de cadena corta, y quizás a ellas sí les sirven, pero también nos sirven a nosotros. Entonces esos ácidos grasos de cadena corta que producen las bacterias tienen funciones también para nosotros, y eso, si lo escuchan por ahí, tiene un nombre que ahorita ya se me fue: los posbióticos. Sí. Porque existe la microbiota, los prebióticos, los probióticos y los posbióticos. Entonces los posbióticos son estas sustancias que se producen gracias a la microbiota, y los ácidos grasos de cadena corta son uno de ellos.
Otra de las funciones Antes de que pases a otra función, Andy, algo importante que me gustaría mencionar ahí referente a estos ácidos grasos de cadena corta es un poco acerca de sus funciones. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que el acetato está relacionado con la saciedad. Entonces, este producto final que está sintetizando, que está fabricando nuestras bacterias, nuestra microbiota, pues puede favorecer en la saciedad. También, por ejemplo, en el caso del butirato, sirve como energía para nuestros colonocitos. ¿Qué son los colonocitos? Pues esas células que tienen nuestro colon, ¿no? Ajá. Entonces, pues son muy importantes, además de que mantienen la barrera intestinal, regulan la inflamación, que justo aquí es donde mencionaba que está asociado con prevención de enfermedades, ¿no? Porque la inflamación ya veremos más adelante cómo se relaciona con diversas enfermedades crónicas. De hecho, esto que dices, qué bueno que lo tocas, porque los ácidos grasos de cadena corta tienen esta función de ayudar a la saciedad, y si vieron el capítulo anterior, lo hacen a través de favorecer a la secreción del péptido similar al glucagón tipo 1 o GLP-1. Entonces, que tú tengas una microbiota saludable y se produzcan estos ácidos de cadena corta, favorece a la secreción del GLP-1, que te va a dar saciedad, y también al péptido YY, que también ayuda a la saciedad. Y además, como lo mencionaba Pau, es como el combustible para las células de tu intestino. O sea, producen cerca del 60 al 75% de las calorías necesarias para tu sistema digestivo. Eso está súper bonito, porque ahí podemos ver precisamente cómo es esta simbiosis. O sea, las bacterias alimentan a las células de tu intestino para que estén saludables, y a la vez nos dan ese beneficio, ¿no? Muy bien, entonces otra de las funciones que tiene la microbiota, ahorita seguimos. Adelante, sí. Vamos así. Entonces, es la producción de vitaminas. No sé si sabían que las bacterias también producen vitaminas a través de este metabolismo, ¿no? Entre ellas las del complejo B, y la vitamina K también se produce en el intestino. No sé si nos quieran comentar algo respecto a esto. A mí algo que me pareció interesante referente justo a la vitamina K, es que estas bacterias la sintetizan, pero una forma de vitamina K, que es la K2, que está relacionada un poco con la salud ósea y la salud cardiovascular. Pero algo que me pareció súper importante es cuánto aportan de esta vitamina, ¿no? Cuánto están fabricando. Entonces se dice en la literatura que pueden fabricar del 30 al 50% incluso de nuestro requerimiento diario de vitamina K. Y también pues la absorción pues va a ser muy variable, y va a depender también de la variedad, solubilidad y la presencia también de ácidos grasos. Sí, de hecho, todavía está como un poco controversial eso, porque la vitamina K se produce por las bacterias que están en el colon, y se habla de que en el colon no hay absorción de vitaminas, pero se hipotetiza que se hace a través de un mecanismo que todavía no se conoce, esta absorción. Entonces está súper interesante. Sí, o sea, todavía falta muchísimo por estudiar de la microbiota, y del resto de vitaminas del complejo B aporta desde un 27 hasta un 86% del requerimiento. Si ven, es un rango muy amplio, y esto se debe a porque en unos estudios se encuentran una cosa, en otros estudios se encuentran otra, por lo mismo de que hay mucha diversidad. Entonces todavía se está estudiando esto, ¿no? Pero para que vean que la microbiota es muy importante. Justo en esta parte de la vitamina B12, de lo que mencionaba Andrea, que estas bacterias se encuentran en el colon, y precisamente, por ejemplo, la vitamina B12 se absorbe en la parte final de nuestro intestino delgado, que se llama ilion. Entonces es por eso que la absorción es muy limitada. O sea, se menciona que no es una fuente significativa de producción de vitamina B12, ¿no? Entonces también pues se debe de adquirir a partir de la dieta. Así es. Y el papel de las vitaminas en la microbiota es bidireccional, porque no solo las bacterias nos ayudan a producir vitaminas, sino que las vitaminas que nosotros comemos también impactan la microbiota. Se ha visto, por ejemplo, que la vitamina A ayuda a que haya una microbiota saludable, la vitamina D aumenta la variedad también de bacterias, y la vitamina C protege
o evita que haya daño en la microbiota. Entonces es esta simbiosis, seguimos hablando de simbiosis, ¿no? Tanto lo que como ayuda a las bacterias y las bacterias me ayudan a mí a tener pues este aporte de nutrientes. Oigan, y digo, dentro de las funciones, como que tengo presente que modula nuestro sistema inmune, ¿no? O sea, esto es una de las importantes. ¿Qué piensan cuando decimos esto? O sea, que entre más temprano o entre más chiquito te expongas a bacterias, tanto ambientales, que a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero que ya comentábamos que incluso la forma de nacimiento influye en cómo va a estar compuesta, pues es parte de este entrenamiento que tiene tu sistema inmune o tu sistema de defensa a partir de la microbiota. Entonces eso también como es súper importante, y algo que está de moda ahorita que creo que escuchamos en todos lados y que a lo mejor ahorita pueden desmenuzar un poquito, es la de el intestino permeable, ¿no? Sí. Que ahorita está como moda, todo es intestino permeable. ¿Pero qué es el intestino permeable? Tengo migraña, intestino permeable, tengo gastritis, intestino permeable, tengo lupus, intestino permeable, o sea, todo. Es como que se agarra de moda, ¿no? Empieza un tiempo lo hormonal y ahora el intestino permeable. Todo es intestino permeable. Que creo que ahí va, que siento que todo tiene una relación, o sea, cada que lo estamos viendo es como todo está relacionado, este equilibrio, las funciones que se van como complementando, ¿no? Pero entonces, ¿qué era el intestino permeable? Bueno, el intestino permeable, ¿cómo lo podemos explicar en términos sencillos? Normalmente en el intestino las células deben de estar pegaditas, o sea, deben de estar así, pegaditas. Y aquí hay como un término que se le llama uniones estrechas, que es como el pegamento de esas células. Cuando hay una disbiosis o cuando hay otros factores, estas uniones se pueden abrir y es como si hubiera una coladera. Se empiezan a filtrar por ahí pues todo lo que llega al intestino, que en el intestino llega pues todo lo que comemos y no viene, o sea, pueden venir patógenos, pueden venir muchas cosas que pueden hacer que a través de estas uniones que están abiertas pasen y activen respuestas inflamatorias en nuestro cuerpo. Entonces, a grandes rasgos es como una coladera. Sí, algo que se sale del lugar, ¿no? O sea, imagínense el intestino como una manguerita, o sea, yo me lo visualizo así como una alfombra, que literal, o sea, si la pusieras así redondita, todas las vellitos de la alfombra representan como las células y todas esas células están unidas, como decía Andrea, y es como un colador selectivo, ¿no? Lo que comemos, que es lo que va a pasar o lo que no va a pasar, entre eso todos los millones de microorganismos que están ahí, que deben estar ahí. En la luz intestinal. Que deben quedar ahí. Exacto, que si se pierde esta integridad, pues puede haber paso hacia el torrente sanguíneo. ¿Y qué creen? O sea, el 70% de nuestro sistema inmune reside en el intestino. O sea, 70% de los linfocitos, que son las células de defensa, están en algo que se llama tejido linfoide ligado a la mucosa. Y cuando pasa todo este tema, o sea, de que se traslocan las bacterias, cambian su lugar, o sea, hacen que tu sistema inmune responda y es como si hubiera un ataque y hay una respuesta de alerta que desencadena inflamación y se puede volver algo sistémico, o sea, toda tu sangre, no tiene por qué tener bacterias tu sangre y eso se convierte pues en una señal de alerta constante, ¿no? Un poco como dejar la puerta abierta, ¿no? Que ya no controlas qué entra, qué sale, y quién está dentro del sitio y quién le permiten estar dentro de este sitio, sí, o quién le toca estar ahí. Y es entonces, como estar así al pendiente, ¿no? De que algo va a pasar en cualquier momento o algo está pasando siempre. Sí, eso a mí se me hace como súper interesante, ¿no? Adelante. Siento que está muy padre esta parte de... Me llamó la atención como lo mencionó Nidia y se me hizo muy padre de dejar la puerta abierta, ¿no? O sea, das puerta abierta de que pasen esas bacterias, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa estimulación constante? Entonces, a esa primera línea de defensa de la que hablaba también Meli, que es nuestro sistema inmune, ¿no? Entonces, justo esta activación constante de vías inflamatorias, pues al final de cuentas va a permitir que se promueva la síntesis de algunas proteínas que también son inflamatorias, por ejemplo las citocinas, y que esto promueva enfermedades. Por ejemplo, la inflamación crónica está asociada con obesidad, con diabetes, con hipertensión, con enfermedades cardiovasculares, con casi todo. Sí.
Sí, esas citocinas son como chismosas, son las chismosas que van y le dicen a otras células, oye, estamos... O sea, hay guerra, ¿no? Necesitamos ir a atacar. Y se convierte, pues, literal en una guerra constante. Y sí, son como señales, ¿no? O sea, trabajan en conjunto de repente y se van pasando la señal de que, oye, aquí hay una bacteria, entonces vamos a reclutar más personas. Sí, justo, es que yo lo veo como ese sistema de defensa o la policía que te está cuidando, ¿no? Entonces les abrieron la policía. ¿Eso qué? Chiste local de TikTok. Perdón. Fueron tan local. Sí. Abierto para toda la población tiktokera. Sí. Pero sí, o sea, justo es tener esta respuesta inmunológica a patógenos como siempre prendida. O sea, tu sistema inmunológico, gracias a que no hay una puerta o no está cerrado esto, siempre está... No está el cadenero. Ajá, o sea, siempre hay cosas que lo ataquen, entonces siempre está intentando defenderse y siempre hay inflamación y esta inflamación a largo plazo te lleva a muchas enfermedades. Y por eso se habla también de que la microbiota modula esto, o sea, modula tu sistema inmune, porque la palabra modular... Ahorita la usamos, pero ¿qué significa modular? Significa que cuando haya algo que atacar, que te pueda hacer daño, se ataque. Y cuando haya algo que no sea necesario atacar, no se ataque. Y por eso no se usa mucho el término, o no es muy correcto decir fortalecer el sistema inmune, porque tú más bien lo que quieres es que el sistema inmunológico tenga esta capacidad de ser inteligente y atacar cuando se deba de atacar y no atacar cuando no. Sí, que haga su chamba. Sí. Que esté haciendo su chamba de la manera adecuada. Adecuada y cuando se necesita. Eso me hace pensar en que, o sea, ¿qué pasaría si no tuviera, o sea, si todo el tiempo estuviéramos respondiendo a todo lo que está en el tracto digestivo? De hecho, no me acuerdo ahorita bien del libro, pero uno de los libros que he leído de cuestiones de microbiota o intestino decía que la mayor exposición que tenemos al exterior es en el intestino. O sea, todo lo que comemos, pues, todo el tiempo está en contacto con antígenos o con agentes extraños del exterior, ¿no? Si no tuviéramos una modulación del sistema inmune, todo el tiempo estaríamos respondiendo, o sea, seríamos incapaces de comer. O sea, cualquier cosa que te comerías, diarrea, vómito, etcétera, ¿no? Pero bueno, es esta capacidad de poder identificar entre lo que es parte de ti, incluyendo estas bacterias, y lo que no es parte de ti. Y creo que también otra cosa que también se me hace súper interesante es esta parte de, pues, que influye en este eje intestino-cerebro. O sea, que ahorita también está de moda. O sea, no de moda, sino se está escuchando más. No, y que también se ha visto la importancia que tiene. O sea, está de moda, pero también se ha investigado más qué está pasando, porque pues antes no se explicaban muchas cosas que ahora están sucediendo. Bueno, el eje intestino-cerebro es, como mencionan, está muy de moda porque antes no se conocía que había esta comunicación entre tu intestino y tu cerebro. O sea, antes se creía que eran órganos separados y no se comunicaban y hasta ahí, ¿no? El intestino digiere y el cerebro manda, ¿no? Y ya. Pero resulta que el intestino, y gracias a la microbiota la microbiota produce sustancias como el GABA, que es una sustancia inhibitoria o que nos puede ayudar a modular, como por ejemplo el apetito, o incluso se produce serotonina, que la serotonina pues todos la conocemos como la sustancia de la felicidad, ¿no? Entonces vean la importancia de la microbiota, o sea, hasta te puede ayudar a tener un estado de felicidad, o incluso hay algunos estudios que hablan de que se asocia ciertos tipos de bacterias en exceso con la depresión o incluso con el Alzheimer, ¿no? O sea, es muy importante esta comunicación. Sí, de hecho, bueno, también se ha hablado de cuestiones de autismo y así. Y digo, voy a mencionarlo nada más de manera rápida, pues que esta comunicación que existe entre el cerebro y el intestino está dada por el nervio vago. No solamente son señales de la microbiota, sino se retroalimenta positivamente. ¿Qué es esto? O sea, lo que tú piensas, sientes, etcétera, tus emociones, influye directamente con motilidad, o sea, cómo se mueve tu intestino, y a su vez eso afecta a tus bacterias, ¿no? Y las bacterias como tal van a tener funciones, como decía Andrea, de producir estos neurotransmisores que van a llegar a tu cerebro y van a mandar señales. O sea, como eso que antes se decía de, haces un coraje horrible y te daba literal hasta chorro del coraje, o sea, sí pasaba, ¿no? Diarrea o como quieran. Sí, seguidillo. Córrele que te alcanzo. Exacto, o sea, el córrele que te alcanzo, que estaba súper, o sea, haces un coraje y
¿no? O estabas súper también. nervioso y sentías así de que es que hasta quiero vomitar. O la inflamación, ¿no? La inflamación que te siente, la colitis. Las mariposas en el estómago. Todo eso es una señal clara de la conexión que existe entre el cerebro y el intestino. Pues es el segundo cerebro, ¿no? Sí, es el segundo cerebro, eso está chidísimo. Y bueno, creo que son todas las... Bueno, seguro van a salir más funciones en un futuro conforme más se vaya investigando, pero a grandes rasgos, pues esas son las funciones de la microbiota. Y bueno, ya hablamos de las funciones, ya hablamos de que es importante la composición, o sea, cómo puedo dañar yo mi microbiota, ¿no? O sea, ya me dijeron que, cuáles son los factores que influyen, si nací por parto cesárea, que como, si estoy estresado, si estoy ansioso, y a su vez creo que eso se va a ligar a cómo esto puede afectar la microbiota. Así es. Voy yo en el guión. Sí, cierto. Dentro de esto era el uso de antibióticos, que ya habíamos abordado como de manera breve, pero porfa, no se tomen antibióticos que no estén recetados, o sea, no se automediquen. No se automediquen, número uno, y también a mí me encanta decir cosas que son súper funables, pero si su médico les da de primera instancia un antibiótico por una simple gripita, pues red flag, ¿no? O sea, los antibióticos no son específicos solo para las bacterias patógenas, hay antibióticos de amplio espectro que pues acaban con el bicho malo, pero también se llevan un poco a las bacterias buenas. Y de ahí pues pueden surgir otro tipo de situaciones como bacterias resistentes a antibióticos, y al alterar todo esto pues de la diversidad y abundancia, se puede favorecer que bacterias malas crezcan. Voy a decir un término técnico, pero existe una bacteria que se asocia a este tipo de uso de antibiótico indiscriminado, que es el Clostridium difficile, que genera diarreas terribles y es una bacteria súper resistente. Entonces, conclusión, no estén usando o no usen antibióticos de manera indiscriminada y no se automediquen. Sí, justo, porque bueno, a mí me ha tocado mucho que es como, tengo o sea, algo puede ser algo viral, o me enfermé y me quiero aliviar muy rápido, y van y compran o consiguen, porque bueno, al menos aquí en México se supone que ya está regulado el uso de antibióticos, pero no sé cómo la gente lo logra, pero pues realmente lo hacen sin pensar, o sea, solo es como, me quiero curar rápido, pero no piensan en lo que puede como conllevar, como lo vemos aquí también, bueno, en microbiota oral, así como punto importante, también el uso de enjuagues que tienen antimicrobianos cuando no son necesarios. También justo va a pasar lo mismo que lo que pasa en el intestino, se va a llevar bacterias que tenemos en la boca que tienen funciones buenas, solo por utilizar un enjuague que si no te lo recetaron porque a lo mejor hay una infección fuerte, etcétera, por razones específicas, no hay que utilizar enjuagues que tengan antimicrobianos, o uno muy común es la clorhexidina. Lávense los dientes con carbón como los papás. No es cierto. Pero sí, es súper importante el uso de antibióticos. Y aguanten, o sea, si tienen moco y poquita así de que se sienten un poquito mal, hagan competente a su sistema inmune, o sea, nada de que antes así de, sí, ya, penicilina rápido. No, eso ya. Sí. Old school, ya no se usa. Creo que algo también importante que se ha visto que puede modificar la microbiota oral la microbiota intestinal, la microbiota intestinal son las dietas que son como altas en ultraprocesados, que creo que últimamente pues nuestra sociedad ha migrado a tener una dieta con alto consumo de procesados. ¿Y por qué o qué es lo que puede hacer? Bueno, primeramente porque al comer más ultraprocesados va a haber menor consumo de fibra, que creo que también lo van a abordar más adelante. También algo importante es que las dietas que son los ultraprocesados muchas veces son altos en azúcares, entonces los azúcares también van a tener distintas funciones que van a hacer que modifiquen nuestra microbiota, entonces van a hacer que crezcan o favorecer ciertas bacterias que pueden ser proinflamatorias, como ya lo habíamos visto, y hacer esta señalización que ya les dijimos. Entonces eso, también las grasas refinadas pueden aumentar la permeabilidad intestinal. Por eso les digo, es como todo un complemento, un círculo vicioso, ¿no? Círculo, entonces por eso este equilibrio es muy, muy importante. También lo que se ha visto en ultraprocesado es que traen aditivos alimentarios que pueden estar como influyendo en la modificación de estas bacterias. Y bueno, el consumo como de un patrón alimentario que es rico en ultraprocesados va a tener mayor riesgo de tener distintas enfermedades crónicas
y muchas veces también se ha visto cómo hay una modificación completa en la microbiota intestinal. Entonces creo que es como súper importante que pongamos atención a nuestra alimentación. Y justo va de la mano, otro de los factores que desequilibra nuestra microbiota intestinal son las dietas bajas en fibra, ¿no? Y que tengan poca variedad de esta fibra. ¿A qué me refiero con esto? Pues una dieta baja en fibra, los alimentos ricos en fibra los podemos encontrar desde los vegetales, las frutas, las legumbres, los cereales integrales, las semillas como almendras, nueces, cacahuates. Entonces, si yo tengo una alimentación con un bajo consumo de estos alimentos que les acabo de mencionar, y además esos alimentos son poco variados, porque es muy común, ¿no?, que escuchamos que a lo mejor consumo de verduras, jitomate y cebolla, ¿no?, y de frutas plátano y manzana. Entonces esto no me permite que mi microbiota tenga una gran diversidad, y pues obviamente pues esas bacterias están limitadas, ¿no? Y también esto abre la puerta a que haya bacterias oportunistas, ¿no?, y que tengan menos beneficios. También algo importantísimo es que pues la fibra funge como un prebiótico. ¿A qué me refiero como un prebiótico? Es ese alimento, o sí, la comidita que alimenta a mis bacterias, ¿no? Entonces, si yo tengo una dieta baja en fibra, pues esto condiciona a que haya desequilibrio o que mis bacterias benéficas no tengan alimento. Sí, y esto precisamente que mencionas de la variedad se me hace muy interesante, y me gustaría retomar eso, porque imagínense que las bacterias, si las vemos como si fueran animales distintos, tú tienes gallinas, perros, tienes vacas, entonces cada uno come distintos tipos de alimento. Si tú solo das, no sé, tienes un corral, intento hacer una analogía, a ver si me sale. Varios corrales, vacas. Si tú tienes un corral y solo estás lanzando, no sé, un tipo de alimento, pues solo va a crecer, no sé, ese animal que coma maíz. Pero si empiezas a lanzar diferentes alimentos, pues van a haber más animales que coman diferentes tipos de alimento. Entonces, esa es la importancia de que no solo comas la misma fibra, la misma fruta, la misma verdura, sino que tengas mucha variedad para que le des a tu microbiota todo ese alimento y que proliferen diferentes tipos de bacterias, ¿no? ¿Y qué otra cosa puede afectar a tu microbiota? El hecho de no dormir bien, estar expuesto a estrés pues constantemente, y por el contrario también se ha visto que si tú duermes bien también ayudas a tu microbiota. Entonces es esta conexión bidireccional, ¿no?, que hablamos. ¿Qué otros factores nos pueden decir que afectan a la microbiota? Pues yo seguiría como un poquito en lo que es el estilo de vida, que es súper importante el sedentarismo y la actividad física. Entonces, por un lado, el sedentarismo va a disminuir algunas bacterias que son como benéficas, y también va a promover bacterias que son o que tienden a tener procesos inflamatorios dentro del cuerpo. Y por otro lado, la actividad física regular, ya hay estudios donde se ha visto que va a aumentar la diversidad o el tipo de bacterias que tenemos, y por lo tanto pues va a haber bacterias que son más buenas para nuestro cuerpo. O sea, también nuestra actividad física está influyendo en nuestra microbiota. Así es. Y otro factor, no me gustaría mencionar lo que es como algo que daña, pero que sí es importante, como en la composición que tenemos, lo mencionamos a grandes rasgos, la forma en que nacemos, ¿no? Si naciste por cesárea o por parto vaginal, es diferente la composición que va a tener tu microbiota. Es el primer contacto que tienes literal con el mundo exterior, y se ha visto que las personas que nacen por cesárea tienen ciertas desventajas en la edad adulta en cuestión pues metabólicas, incluso de tener más probabilidad de alergias, que también se asocia a otro tema que vamos a mencionar, y la lactancia materna, ¿no? La lactancia y la lactación. ¿Qué empiezas a comer o cuando empiezan a comer los bebés? El tipo de alimentos y cómo se van introduciendo es vital. Por ahí existe el concepto de los primeros 1000 días de vida, que es súper importante, porque ahí es cuando se forma, como quien dice, la microbiota que te va a acompañar a lo largo de tu vida. Aunque es susceptible a ciertos cambios por factores que ya mencionamos, el consumo de ciertos nutrientes, la variedad de fibras, el uso de antibióticos, que si soy sedentario o no. Lo más importante y lo que es vital son los primeros 1000 días de vida, y de ahí tu microbiota es hasta cierto porcentaje moldeable, por decirlo, pero siempre va a tender a regresar a lo que era en esos
pues primeros años de vida, que eso es pues súper importante, ¿no? ¿Qué otra cosa tienen como presente que se asocia como a desequilibrios? Otro factor que es muy importante y está muy relacionado justo con lo que decía Meli es la exposición temprana a gran diversidad de antígenos. Entonces, esto habla un poquito de en los niños, cuando los niños tienen mayor exposición a diferentes microorganismos del ambiente, desde la tierra, jugar con otras personas, jugar con el lodo incluso, permite que tengan una mayor diversidad de bacterias, lo cual se ha visto que pues presentan una mayor respuesta a antígenos. Y también aquellos niños que a lo mejor fueron cuidados bajo estricta higiene por parte de las mamás, se ha observado que presentan mayor riesgo o mayor susceptibilidad de alergias o incluso algunas enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, aquí esto no significa que no debamos tener cuidado con los niños, pero sí a lo mejor que estén expuestos a jugar en diferentes lugares, ¿no? Incluso hasta con animales, ¿no? Jugar con el perrito, con el gatito, con los amiguitos, o sea, que tengan interacción con el ambiente, literal. Así es. Bueno, ¿qué otro factor? Creo que son todos. Sí, como los más importantes y que pueden determinar. Yo creo que podríamos pasar o a mí me gustaría como ir cerrando un poco, ¿no? Claro. Ya hablamos como de todo lo feito, por decir. Ahora ya sé todo lo que influye de buena manera o de mala manera. Ahora, ¿qué puedo hacer con mi microbiota, no? ¿Cómo puedo cuidarla o cómo puedo hacer que esté en un balance adecuado? Sí, como hay que darles mensaje, ya vimos qué es, cómo se afecta, pero ahora sí, lo más importante, directo, los consejos. ¿Cuál probiótico multicepa me tomo? No. ¿Cómo podemos cuidarlo? Antes de eso, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer para cuidar mi microbiota? Ya vimos todos los factores, entonces directamente vamos a poner los puntos en la mesa más importantes. Número 1, aumentar el consumo de fibra. Entonces, aumentar el consumo de verduras y frutas con variedad de colores, leguminosas o legumbres, lentejas, garbanzos, frijoles, cereales integrales, avena, quinoa, arroz integral, pastas integrales, la tortilla de maíz incluso, que es como muy común en nuestra dieta mexicana, y también que pues haya diversidad de plantas. ¿Cuánta diversidad de plantas debemos de tener, Meli? Por lo menos 30. O sea, se sugiere que comamos 30 plantas diferentes a la semana. Ajá. Así que los que se salvan diciendo que todos los días comen verduras y todos los días es brócoli y zanahoria, pues no. Sí, tienen que variar, ¿no? Justo como lo decía Andrea, del corral. Sí, oye, el corral. No, ¿y cómo lo podemos hacer? A lo mejor dices, 30 plantas, ¿cómo le hago para incluirlas en mi dieta? Pues nada más intentar variedad de colores, ¿no? Entonces cada día intentar como ir cambiando los colores que voy incluyendo en mi dieta para que a lo largo de la semana logremos esta meta, ¿no? Sí, y también a lo mejor ahí podría ser como las legumbres que son también, o sea, se consideran dentro del grupo de plantas o vegetal, no solo verduras, que también tenemos una variedad como importante. Que a lo mejor no solo comer frijoles, ¿no? Ajá, o sea, dentro de los frijoles de las legumbres tenemos las lentejas, los garbanzos, las habas, entonces podemos darle esta variedad para que incluyamos o lograr este número importante a la semana. Otro alimento que podemos integrar que es muy importante son los fermentados. Y los fermentados, pues el más común es el yogurt, por ejemplo, pero también existe el kefir, que ya ahorita se ve que se vende más, ya lo encontramos más en muchos supermercados, o incluso lo puedes preparar tú en tu casa, puedes conseguir búlgaros de leche y lo puedes hacer tú, y es cosa de acostumbrarnos porque el kefir sí es un poco más ácido al yogurt, pero el beneficio del kefir es que a diferencia del yogurt, que suele tener 2 cepas o dos tipos de bacterias, el kefir tiene muchas más. Entonces, si hablamos de diversidad, pues aporta más diversidad de bacterias y más beneficios. Y hay otros que no son muy comunes, como por ejemplo el chucrut, el kimchi, el miso, el tempe, que no están muy integrados a la dieta mexicana, pero que los podemos ir integrando, ¿no? O sea, son muy ricos, la verdad, y son fermentados que también aportan diversidad. Y mexicanos, pues tenemos, por ejemplo, el pozol, el tejuino. Tenemos por ahí también el tepache.
Sí, o sea, nada más cuidar que no sean bebidas alcohólicas, ¿verdad? Porque eso también no es muy bueno, pero también aprovechar estos que son como mexicanos, ¿no? Oye, y aprovechando como ahí la intervención, algo que me gustaría como tomar o retomar sería lo que les comentaba sobre la baja carga de ultraprocesados. Es importante también que disminuyamos la cantidad de ultraprocesados, porque por ejemplo el yogurt es un alimento fermentado, es bueno, pero también qué tipo de yogurt como tomamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un yogurt natural que no tenga azúcares añadidas sería lo ideal, que como dice Andrea, a lo mejor es un poco más ácido, pero nos vamos a ir acostumbrados al sabor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el azúcar, o sea, limitar el consumo de azúcares va a influir mucho en nuestra microbiota oral. Entonces, e intestinal, traigo la microbiota oral aquí tatuada. Pero es importante disminuir el consumo de ultraprocesados, porque este consumo excesivo, por ejemplo, de azúcares, ¿qué es lo que hace? Es como la comidita que tenemos. Si yo le doy más azúcar al cuerpo, pues van a crecer bacterias que quieran comer más azúcar, y además que tienen como procesos de acidosis dentro del cuerpo, entonces, o sí que tienen que generar más ácidos. Entonces es importante bajar la carga de ultraprocesados, por lo que ya habíamos como comentado. ¿Y qué más sería? Bueno, los polifenoles, ¿no? Que eso es de lo que más le gusta a las bacterias. O sea, los polifenoles son todos estos compuestos que son de color muy concentrado, que pueden encontrar en frutos rojos, blueberries, todo esto de color muy concentrado. El betabel, le encanta el betabel, o sea, todo nitratos. Eso le gusta, el cacao. Que ahí se complementa con lo vegetal, pues, o sea, con estos vegetales, pero que veamos la importancia que tienen, porque también pues traen este compuesto que son los polifenoles, que van a ayudar a la microbiota. Y también, bueno, dentro de los vegetales, un compuesto muy importante, no solo porque yo lo estudié en el doctorado, pero es el nitrato, que viene de manera natural en hojas verdes, justo como o algún otro como el betabel. Este color fuerte del color verde se caracteriza por tener nitrato, que también va a tener muchos beneficios, porque va a promover que haya más bacterias que son nitrato reductoras, y además pues va a traer beneficios para la microbiota. Lidia, ¿qué significa nitrato reductor? Sí, así de córtale, mi chavo, porque no sé qué es eso. Explícanos. Híjole, es que me voy a llevar el podcast no, pues nada más es que justo es eso, ¿no? Como lo que vamos hablando, que cuando nosotros le damos de comer a estas bacterias o estos animalitos que tenemos, pues cada una tiene una función distinta. Entonces, hay bacterias que, si mi compuesto tiene el nitrato, son bacterias que van a reducir el nitrato al nitrito, que es una función importante dentro del cuerpo, específica nada más de las bacterias orales. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Pues estas nitratorreductoras se encargan específicamente de descomponer el nitrato en nitrito, y luego el nitrito se convierte en óxido nítrico dentro del cuerpo y tiene muchos beneficios. Esto, ya haciendo el spoiler, es de la microbiota oral como específica. Entonces, entre más nitrato le dé, pues va a haber más bacterias que quieran reducir ese nitrato, o le están dando como más comida, contrario a lo que veíamos como con el azúcar. Entonces, pues vamos a tener, se ha visto, hay mucha literatura de que las bacterias nitratorreductoras se asocian a salud. Entonces, eso es como súper importante, darle la comidita que buscan. En este caso, pues comer más ensaladas, apio, betabel, kale, espinacas, lechugas, pero sobre todo las que son como más verdes o las que son así como rizadas, es mucho mejor. Se ha visto, por ejemplo, la iceberg tiene un poquito menos, pero comer más vegetales. Ok. Perdón. Adelante. Y por último, pues creo que es una de las preguntas que pueden surgir y que han surgido. O sea, ¿necesito suplementarme con probióticos? Sí. La realidad, como siempre, para nosotras es depende, ¿no? Y también, número 1, recordar que los probióticos pues no se pueden suplementar de manera indiscriminada, que hubo un boom con los probióticos en donde entre más nombres raros tuviera mi suplemento de bacterias es mejor. No, pues no. Ahora ya se sabe que no. Las bacterias son específicas, es decir, cada bacteria va a tener una función específica y es dirigida para distintas cosas. Existe una guía específica justo para saber cuándo y qué probiótico hay que suplementar, pero con todo lo que ya comentaron pues Andrea, Nidia y Pau, podemos fomentar a tener una microbiota saludable, ¿no? Y por supuesto, ya sabemos, dentro del estilo de vida, pues evitar el tabaco, evitar el consumo excesivo de alcohol y pues el estrés crónico, ¿sale?
y vamos a ir cerrando con ciertas preguntas que a lo mejor nosotros nos hicimos y que también nos han hecho. La más importante, o no la más importante, sino la más frecuente, yo creo es: ¿puede influir la microbiota en el peso? Después de todo lo que hemos platicado, pues sí hay evidencia entre cómo se asocia la composición de la microbiota y la obesidad. Sin embargo, todavía es como esta paradoja de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?, ¿no? O sea, sí, primero existe este desbalance de la microbiota y luego la obesidad, o tengo obesidad o sobrepeso y entonces tengo alteraciones en la microbiota. Nada más como platicarles un poquito que yo durante la maestría tuve la oportunidad de trabajar con niños que tenían sobrepeso y niños con peso normal, y comparé la composición que tenían de la microbiota, y pues definitivamente sí hay diferencias, incluso hasta en la cantidad de ácidos grasos de cadena corta, que ya vimos que tienen múltiples funciones, ¿no? Entonces, en pocas palabras, sí hay un perfil o cierta tendencia a tener alteraciones en la microbiota cuando hay sobrepeso u obesidad. Muy bien, ¿y qué otra pregunta? A mí me gustaría retomar el tema de los probióticos. Ajá. Porque ahorita todo el mundo ya se toma un probiótico, ¿no? Pero es muy importante, y me gustaría que se llevaran ese mensaje a casa, que así como dijimos que cada bacteria tiene una función muy específica, también los probióticos. O sea, tú si tienes una condición, lo más ideal es buscar en la literatura qué probiótico específico es para ti, porque no todos los probióticos son buenos. Y si, por ejemplo, si existe una condición y tú das simplemente muchas bacterias, podrías incluso exacerbar esa condición, ¿no? Por ejemplo, el SIBO, que es esta sobreproducción de bacterias en el intestino. Si tú lo atacas con probióticos, pues a veces puedes desencadenar más síntomas. Entonces es la importancia de no simplemente irnos a la farmacia por la pastillita mágica, sino ir con un profesional de la salud que esté capacitado y actualizado para que dé para tu condición específica, que sepa. Incluso no sé si han revisado que ya se está hablando de esta modificación genética para que una bacteria haga algo específico en una condición específica. Y ese va a ser el futuro, yo creo, de los probióticos, de en cada patología tener un probiótico que haga una función específica para mejorarla, ¿no? Sí, los aventamos luego un episodio de puro probiótico. De puro probiótico, sí, porque de ahí nos da para mucho, ¿no? Sí. Y, perdón, nada más también decir que lo principal que va a modular tu microbiota, ya hablábamos de la palabra modular, que es esa capacidad de que la microbiota funcione de manera equilibrada, es la dieta, no el probiótico. Es la dieta, exacto. Y en general yo creo que es el estilo de vida, ¿no? Al final todo lo que mencionamos nos habla de estilo de vida, variedad de verduras, frutas, leguminosas, cereales integrales, dormir bien, consumo de productos fermentados. Ajá, consumo de productos fermentados, reducir los ultraprocesados, reducir el estrés. Entonces al final creo que todo se engloba en un adecuado estilo de vida. Sí, y creo que antes de ir a buscar, como decías, la pastilla ¿cómo lo quito? Es como, ¿qué modificaciones puedo hacer? Porque lo más importante es que la dieta es una modificación que podemos hacer, o sea, que es modificable más bien, es un factor. Una variable controlable, ¿no? Ajá, o sea, que yo puedo hacer algo, o sea, estamos como, lo tenemos en nuestras manos, es que lo puedo modificar. Entonces voltear y decir qué puedo hacer para mejorarlo antes de buscar un probiótico, o antes de, muy probablemente va a haber casos que sean necesarios, lo sabemos, también no estamos peleados con eso, no estamos diciendo que sea malo utilizarlos, pero realmente utilizarlos cuando se necesiten, y si hay algo que yo pueda hacer para modificarlo, también hacerlo, porque de manera natural de tu día a día puedes estar abonando. Sí, aparte piensen en lo siguiente, o sea, también el probiótico necesita llegar a un ambiente que favorezca que ya sea que el probiótico crezca o cumpla su función y que prolifere, ¿no? Entonces hay que ahí mantener el ecosistema intestinal óptimo
incluso para tomar probióticos y no tirar tu dinero. Justo, porque si no, exacto, le vas a dar el probiótico, va a llegar el animalito al corral, pero no va a tener las condiciones para seguir viviendo, entonces pues va a volver a irse, o sea, va a volverse a eliminar. Punto, no sirve, ¿no? Y tú gastando acá tu dinero en el probiótico más chido de 14,000 cepas diferentes y 50,000 UFCs, o sea, no lo hagan, ¿no? Conclusión, no se administren probióticos si no saben cuál es la mejor opción. Y también ahí, Meli, justo eso iba a mencionar, que no automedicarse, porque también hay contraindicaciones en el uso de probióticos. Entonces, si bien existe evidencia científica que cepas o familias nos pueden ayudar para ciertas condiciones clínicas, pero por ejemplo, en el caso de la neutropenia, que es cuando nuestros neutrófilos están bajitos, que o sea, nuestro sistema inmune está debilitado, entonces es riesgoso que nosotros indiquemos probióticos, porque al final de cuentas mi sistema inmune está debilitado y yo le estoy dando bacterias. Entonces creo que es muy importante también nosotros tener en consideración no automedicarnos, aunque sea un probiótico. Sí, siempre preguntarle a su profesional de la salud previo a tomarlos. Y aunque esté de moda, ¿no? De que, ay, pues entonces ya te tomas el probiótico y ya te vas a sentir mejor de manera gastrointestinal. O sea, no es nada más así. No es así de fácil. Y bueno. Y pues ya nada más voy a, igual yo con mis temas funables, así de que ahorita está esta parte de que te están ofreciendo hacerte mapeos de tu microbiota para saber qué onda con la composición, ¿no? De que pues ya literal te dan te piden una muestra, literal, de heces, y con eso te pueden decir si tu microbiota está bien o está mal. Y ahí pues yo les tengo el disclaimer más horroroso del mundo, pero acaba de salir tanto un artículo que habla de la aplicación clínica que tienen estos estudios, que realmente todavía no estamos en el punto de saber si esos resultados son funcionales o no para tu paciente. Entonces, ahí se toma con precaución, ¿no? O sea, como ya decíamos, no existe una microbiota modelo. O sea, entonces no es fácil comparar lo que tú tienes y decir si esto está bien o está mal, porque pues no existe como tal una microbiota modelo, pero te puede dar una idea de si tienes muchas bacterias asociadas a enfermedades o no. Entonces, pues con esto cerramos. Esperamos que no haya sido tanta información como solemos hacerlo, pero es inevitable para nosotras. Entonces, pues muchas gracias nuevamente por escucharnos. No dejen de seguirnos, síganos en redes, síganos en Insta, síganos en Spotify, en YouTube, denle like, suscríbanse y compartan y díganos preguntas. Sí, con confianza las dudas, todos los comentarios que llegue a ver, o si no quedó algo claro, o si les surgieron más dudas con todo lo que dijimos, también estamos para compartirles más información, porque a veces sentimos que es como, o es mucho, o no sabemos cómo conjuntar tanta información en un solo episodio. O justo retroalimentarnos, cómo les gustaría que hiciéramos la dinámica para que fuera más sencillo de ustedes puedan recibir la información. Así es. Y pues bueno, cerramos. Yo soy Melissa. Yo soy Paulina. Yo soy Andrea. Yo soy Nidia y juntas somos Bocados Conciencia, donde la nutrición se encuentra con la evidencia científica.